Esta ciudad de Marrakech ha sufrido algunos daños también por el terremoto, menos graves por supuesto que los de las montañas. 18 víctimas mortales en esta ciudad, 2 de ellas, por ejemplo, en esta casa que vemos aquí, muy cerca de la Medina, en la zona de la Medina, donde un matrimonio falleció aplastado por los escombros. Se ve todavía como ese terremoto ha interrumpido una vida. Se ven las sillas, se ve un salón, se ve un baño y un techo que se ha venido abajo. A pesar de esos daños en esta ciudad de Marrakech, no es comparable con lo que está ocurriendo en las montañas, en esas zonas remotas del Atlas, donde las infraestructuras son muy complicadas, los accesos son muy difíciles. En una de esas zonas está nuestra corresponsal Ana Jiménez. Ana, allí esa lucha por tratar de encontrar supervivientes, de rescatar los cuerpos, sigue adelante y el tiempo sigue avanzando. Eso es una lucha contra reloj. Nosotros hemos estado prácticamente toda la jornada arriba en las montañas, en las aldeas. Allí hemos visto la destrucción total, hemos visto el llanto y las familias rotas porque están deseando recuperar los restos de los suyos, porque además el Islam recomienda a los musulmanes que entierren lo antes posible a los cadáveres para evitar así enfermedades y epidemias. Pero además, como se suele decir en estos casos, la tragedia se suele cebar con los más pobres, y eso también lo hemos podido confirmar, lo hemos podido comprobar en las aldeas, porque allí lo que hemos visto son familias muy humildes dedicadas al campo, al cultivo, al ganado. Son gente que gana muy poco dinero, que no suelen tener mucho sueldo como para emplear materiales muy buenos en la construcción, por eso suelen utilizar materiales más precarios como por ejemplo la paja, el adobe, el ladrillo, y eso ha hecho que muchas de esas casas se hayan desplomado como si fueran auténtico papel. Cada familia de esta aldea remota del Atlas ha perdido a uno o a varios de los suyos. Eran 300 habitantes y han muerto 80. Aún quedan muchos cuerpos para recuperar. La furia del terremoto arrancó literalmente de cuajo la ladera de esta montaña. Cientos de toneladas de piedras cayeron sobre un bloque de viviendas. Han venido muchos vecinos con sus propias palas de otros pueblos a echar una mano junto a los equipos de rescate. Acaban de encontrar el cadáver de un niño pequeño. Era de noche y aquí solemos acostarnos muy pronto. De repente empezó a temblar la tierra y nos quedamos sin luz. Han muerto los que estaban en casa durmiendo, nos dice esta mujer en bereber. Este amasijo de hierros y escombros era la mezquita. Dentro estaba el imán. Los rescatistas venidos desde Qatar han escuchado sus latidos, pero ahora solo tratan de recuperar su cuerpo. A unos metros, rescatistas marroquíes llevan horas intentando sacar de los escombros a otros 3 fallecidos. Los que han sobrevivido se han quedado sin casa. En este edificio vivían algunos familiares míos. Eran 4 y han muerto uno de ellos, nos asegura este hombre. Durante los 2 primeros días fuimos nosotros, con la ayuda de los vecinos, los que empezamos a quitar cascotes y escombros, asegura esta mujer. Queda muy poco para que caiga la noche y sin luz las tareas de rescate se van a complicar aún más. A punto de comenzar la 4ª noche, quedan muy pocas esperanzas para que los equipos de rescate puedan encontrar a alguien con vida. Sin luz ni agua, medio pueblo se ha desplomado sobre la única carretera local y ha dejado incomunicados al resto de aldeas arriba de la montaña. De momento solo los helicópteros sobrevuelan la zona. Para ellos, las esperanzas son aún más pequeñas. Todos pendientes de lo que pueda salir del amasijo de escombros. Estamos en uno de los muchos pueblos diseminados por el Alto Atlas, la zona más castigada por el temblor. Piden silencio. Y hay un momento en que solo se escucha la respiración de los perros que han traído los militares españoles. Falsa alarma. De momento, en este caso, no se cumple el objetivo principal de los equipos de rescate: encontrar a personas con vida. Los expertos coinciden en que el adobe se derrumba antes que el hormigón y es difícil que deje pequeñas cavidades con aire en las que resistir con vida. Este es uno de los factores que están marcando la gran mortalidad de este terremoto. Y si el gobierno decide reconstruir las viviendas con ese mismo material, podemos sentarnos a esperar que ocurra un desastre igual dentro de unas décadas, afirma este sismólogo de la Universidad de Bristol. Otro factor es cómo hacer llegar la ayuda a pueblos tan pequeños y tan remotos. En muchos solo cuentan con sus propias manos para retirar cascotes y toda la ayuda que llega es iniciativa particular.
Las carreteras son malas, pero están esperando todo lo que pueda llegarles y no podemos fallar, dice uno de los voluntarios que ayudan según sus posibilidades. El otro factor letal es que el seísmo sorprendió a todos, de noche y en casa. En aquellos segundos de pánico salieron a la calle para no volver a entrar. De momento, una tienda de campaña es la única opción o la opción más segura. En estos días hemos visto quejas de algunos marroquíes de esas zonas más remotas, quejándose, pidiendo ayuda porque no llegaban recursos. Muchas veces lo veíamos también en esas crónicas. Han sido los vecinos quienes han tenido que socorrer a las víctimas, que han tenido que ayudarles. La respuesta del gobierno ha llegado muchas veces en forma de comunicados. Ha sido hoy, 3 días después, cuando hemos visto ya hablar al primer ministro, e incluso también se ha hablado de ese tiempo que ha pasado desde que ocurrió el terremoto hasta la reacción del rey. Ana Jiménez. Bueno, sí, lo primero me gustaría explicar es que la solidaridad en el pueblo marroquí es muy habitual, es algo además que recomienda el Islam. Nosotros cuando hemos bajado por esa carretera de montaña hemos visto un montón de coches particulares que subían cargados, llenos de cajas con comida, con ropa y con ayuda, pero es verdad que arriba los afectados se quejan de que la ayuda oficial, la ayuda institucional ha llegado muy tarde y a cuentagotas. El rey de Marruecos, para empezar, no estaba en Marruecos, al parecer sí estaba en París, donde suele pasar largas temporadas. Allí tiene una casa, pero sobre todo allí vive su madre, que parece ser que está bastante enferma. El rey de Marruecos no acostumbra a pronunciar muchos discursos institucionales, salvo en fechas muy señaladas, en fechas oficiales, así que es poco probable que hable ahora. Lo que sí podría pasar es que viniera a visitar la zona afectada, como ya hizo en el último terremoto de 2004 en Al-Uzema, que, como digo, sí visitó la zona. Pero todo eso no nos vamos a enterar hasta el último segundo, porque aquí no se confirma nada. Lo mismo ha pasado con el gobierno, con las autoridades del gobierno, que no han aparecido, no han hecho ninguna declaración. Sabemos por la Agencia Estatal de Noticias, la MAP, que sí han estado reunidos en gabinetes de crisis, pero no han hecho ninguna declaración de momento, nada más que la del jefe del Estado, que ha hablado esta tarde. Por el momento, aquí en Marruecos, habitualmente la prensa se suele enterar de lo que pasa, se suele informar por comunicados, porque ni el jefe del Estado ni los ministros suelen hacer ruedas de prensa, y menos permitir preguntas de la prensa. Aquí en París el gobierno intenta que no se vea como una disputa política o diplomática el que Marruecos haya rechazado de momento la ayuda que Francia le ha ofrecido. El presidente Emmanuel Macron ha dicho que Marruecos es un país amigo, pero hoy analistas insisten en que la relación entre los dos países no pasa por sus mejores momentos desde que París se ha acercado a Argelia. Prueba de ello, dicen, es que desde hace meses no hay embajador marroquí en París y no acaba de materializarse el viaje de Macron a Rabat. La ministra de Exteriores ha hecho hincapié en que hay buena relación y que el rey Mohamed VI y Macron han hablado muchas veces durante el verano. Podemos contar que se ha actualizado ese balance de víctimas mortales, está ya por encima de los 2.800. Más allá de ese drama humano, de la gestión política también, está el posible impacto que tenga en el turismo. Este es un país cuyos ingresos dependen también en gran parte de ese sector. Aquí vemos, por ejemplo, Marrakech, que es una buena demostración de cómo los turistas visitan esta ciudad. Les vemos cenando, por ejemplo, hasta ahora en esa plaza de Yemma el Efna. Y en el sector, Alberto Freile, preocupa también el posible impacto que este terremoto pueda tener en el turismo. Sí, ¿qué tal, Carlos? Es el principal polo de creación de riqueza del país, es Marrakech, es una de las fuentes más importantes junto con la agricultura en esta región en particular de Marrakech. Es además la cuarta en riqueza de las 10 administraciones en que se divide el país. Hay que decir que aquí el impacto se ha sentido mucho desde el punto de vista de la preocupación, porque es un sector que, como decimos, es el motor que mueve toda la riqueza local. Ha aumentado un 50% los ingresos turísticos en este año con respecto a los ingresos del año 2019, según cifras oficiales. Y aquí muchos temen que el nombre de Marrakech esté ya ligado indisolublemente a ese terremoto que ha tenido sus consecuencias más graves a 70 kilómetros de aquí. Nos cuentan los comerciantes, los hoteleros, los hosteleros, que lo que más le preocupa no ha sido la salida
según su punto de vista, precipitada de algunos turistas que han cortado sus vacaciones, sino la de las reservas que, según ellos, se están demorando masivamente o que se están cancelando sin fecha. Dicen que una vez que haya que reemplazar a la gente que se está empezando a marchar, durante bastante tiempo creen que no se podrá recuperar la industria. Las maletas que vagan alrededor del aeropuerto de Marrakech solo ruedan en un sentido, el que las lleva a abandonar la ciudad. El terremoto ha coincidido con una de las principales ferias de turismo en la localidad, con profesionales de todo el mundo. Por razones obvias se canceló la feria y sí adelantamos 2 días antes. Que la gente ya tiene miedo de venir o ya no es la misma confianza que sentían antes. Luisa, turista gallega, terminaba aquí unas vacaciones por todo el país. Hoy en la Medina, que nos llevaron por la zona que se puede ver, y había muy poca gente. La Medina se vacía poco a poco porque nadie reemplaza a los que se van, nos dicen en una agencia local. Lo mismo nos cuenta Teresa, propietaria de 2 riad, casas tradicionales para huéspedes. En la otra, en la grande, había un grupo de 14 personas que llegaba ayer, pues que canceló, o sea, está vacío ahora. Y por ejemplo, teníamos un grupo de 4 que llegaba ayer, también canceló. Y bueno, no paran de llegarnos cancelaciones. Teresa da empleo a 8 personas, todas locales. Muy cerca, el renovado Café Árabe tiene casi todas sus mesas vacías. Somos 44 personas trabajando en el restaurante, nos dice el responsable de los camareros. Alrededor de todos estos negocios están los pequeños comercios, como el de Mohamed. Más que 30 o 40% de la gente que vive dentro de la Medina es turismo. Francés, español, de todos los países de Europa. Todos en la Medina contienen el aliento para saber cuándo se recuperarán las visitas que había antes de que la tierra empezara a temblar. Una de las claves para entender esa tragedia es la dificultad para llegar a algunas de esas zonas tan remotas con infraestructuras bastante precarias. Pistas de tierra por la montaña muy estrechas, dañadas también por el terremoto en muchas ocasiones, donde es difícil que a veces pasen los servicios de emergencia y donde hay una gran saturación de vehículos en este mismo momento. Hicimos el recorrido en las últimas 24 horas desde Marrakech hasta Tal Al Yaqub, a unos 100 kilómetros, 7 horas en coche. Van a ver ahora un adelanto, después lo veremos en profundidad. A lo largo del camino estamos encontrando tapones como este, son carreteras muy estrechas, ha habido derrumbes y es difícil pasar, también para las ambulancias y para quienes traen provisiones y agua. Seguimos en Marrakech, este es el zoco, aquí se compra y se vende prácticamente de todo, son las 8:30 hora local, la actividad es bastante intensa, hay turistas y muchos locales que vienen aquí a comprar. Puede ser una imagen engañosa, parece que todo sigue igual, que la vida sigue su curso, pero nada más lejos de la realidad porque a solo 50-60 kilómetros de este punto, de esta ciudad de Marrakech, están viendo imágenes durísimas como las que nos mostraba Ana Jiménez en esa crónica. Marruecos ha desplegado a las Fuerzas Armadas, a servicios de protección civil, a bomberos y también ha aceptado la ayuda de un puñado de países. Varios países han ofrecido esa ayuda, ha aceptado la ayuda de unos pocos, entre ellos España y su unidad militar de emergencias. Sus efectivos se han desplegado en algunas zonas críticas. El principal objetivo sigue siendo encontrar supervivientes tras el devastador terremoto. Cada minuto en esta lucha cuenta. Mandaremos nuestros parques y bajaremos para abajo. Y para ayudar, sobre el terreno ya está la unidad militar de emergencia, que coordinará el dispositivo de ayuda internacional. Que tenemos ya indicios de que podemos tener zonas de trabajo, pues ya hemos coordinado con otros equipos para desplazarnos para allí y empezar unos reconocimientos. Esperanza es lo último que se pierde, pero la situación es difícil porque los derrumbes, los colapsos son totales. Buscan supervivientes entre los edificios que han quedado sepultados tras el derrumbe de esta ladera en la parte alta del Gran Atlas. También se ha trasladado el equipo de emergencia y respuesta inmediata de la Comunidad de Madrid. Por ahí yo creo que mejor. Ya han comenzado las labores de rescate después de evaluar la situación junto a los equipos marroquíes.
Otros, como este equipo de bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, tratan de llegar a las zonas afectadas. Es una zona de aldeas remotas con difícil acceso en el que no hay demasiados equipos trabajando. Desplazarse entre tanta destrucción es una de las tareas más complicadas. Llevamos una intensa noche de desplazamiento de difícil acceso y nos están llegando puntos de localizaciones donde tenemos que realizar las operaciones de búsqueda y rescate de las personas afectadas con vida. Unos obstáculos, como nos cuentan Bomberos por el Mundo, a los que también se enfrentan los equipos de Huelva y Córdoba. Se han desplazado con los Bomberos Unidos Sin Fronteras. Es una zona muy remota, nos ha costado casi 8 horas de carretera el llegar hasta aquí. Bueno, y el nivel de destrucción es absoluto, ¿no? Trabajan sin descanso en otra de las zonas más afectadas. Como se ve, no ha quedado ninguna vivienda en pie. Y la ayuda sigue llegando. Esta tarde han salido hacia Marruecos un total de 31 especialistas más con 15 perros de búsqueda. No pasa nada. Una de las claves de esta tragedia es sin duda esa dificultad para acceder a las zonas más dañadas, a las zonas más remotas. Son zonas históricamente aisladas, poco desarrolladas, con infraestructuras muy básicas y donde es realmente difícil acceder. Ayer viajamos 100 kilómetros al sur desde esta ciudad de Marrakech hasta Talat Yacoub. Es una de las zonas más afectadas. Lo que van a ver es el recorrido que hicimos, el último tramo con una pista de tierra muy complicada, colapsada por la gran cantidad de voluntarios también que acudían a esa zona. Es domingo, han pasado más de 36 horas del terremoto. Vamos en dirección a uno de los pueblos más cercanos al epicentro. Está a unos 100 kilómetros de Marrakech. El camino es largo y es complicado, las carreteras son angostas, hay mucho escombro que están tratando de limpiar. Muchos camiones, mucha gente voluntaria que trata de ayudar a aquellos que están acampados, por ejemplo, en los márgenes de la carretera. Y muchos habitantes de pueblos remotos que nos están diciendo que no les llega la ayuda. Hay heridos que han sacado con sus propias manos de los escombros que todavía no han sido atendidos por las ambulancias. ما كاين ما ياكلوا ما كاين ما يشربوا ما عندهم حتى شي مسؤول والطريق مسدوده. حنا دابا الناس اللي مبليسين والناس اللي ميتين راه حنا اللي خدمنا كنهزوهم على كتافنا. حنا رابوا عليهم الديور وما كاينينش لابيلونس. حنا هاد الناس هزيناهم 10 كيلومتر على كتافنا وحنا دابا فاش كنجيو عند المسؤولين يقول لهم ودي حنا ما بغينا منكم والو عطينا هي الطلاكس. حنا نحلوا هي الطريق باش نلقى لابيلونس طلع عندنا. خليه يدخل هنا خذ راسي بلاش A lo largo del camino estamos encontrando tapones como este. Son carreteras muy estrechas, ha habido derrumbes y es difícil pasar, también para las ambulancias y para quienes traen provisiones y agua. Estamos siguiendo a un grupo de camiones militares de servicios de emergencia que llegan a Talat Yacoub. Es una pequeña aldea también muy dañada por el terremoto. Esto es lo que está ocurriendo en muchas aldeas de montaña. Es la única vía rápida de evacuación de los heridos. Los van trayendo a lugares como este y los sacan en helicóptero hacia hospitales en Marrakech. A esta hora los accesos a algunas de esas zonas siguen siendo muy complicados. Ana, regresamos después al final del telediario. Hasta luego, Carlos, gracias. El epicentro de ese terremoto está a más de 1000 kilómetros al sur de la península, pero hemos preguntado a los expertos si algo parecido podría ocurrir en España. No hace falta buscar fechas lejanas. Hoy se habrán producido cientos de terremotos en el país. La magnitud de este terremoto es muy baja y seguramente la gente ni siquiera lo habrá sentido. Aunque aseguran que podría haber otros con más peligrosidad, España es un país con riesgo sísmico moderado. Murcia y Granada, las provincias españolas que tienen mayor peligrosidad sísmica. Sabemos que se van a producir
y dónde se van a producir, pero no cuándo. La seguridad pasa sobre todo por la prevención. Por eso es fundamental, dicen expertos, tener en cuenta el tipo de construcción. Las zonas de España en las cuales verdaderamente es mejorable la situación de algunos de los edificios. Los construidos antes de los años 60 se hicieron sin normativa sísmica. La vigente hoy es del año 2002. Para muchos especialistas está obsoleta. Creemos que no cumple los mínimos requisitos de seguridad que debe tener un territorio como el español. Estamos en directo y se está cayendo. ¡Cuidado! Tras el terremoto de Lorca de 2011 se plantearon los primeros cambios y aunque nunca vieron la luz, los ingenieros aseguran que tampoco serían suficientes. Piden adaptarse a la normativa europea que garantice una mayor estabilidad y resistencia de los edificios. Incluso adaptar aquellas infraestructuras que no cumplen unos requisitos sin tener que derribarlos. Y otro punto importante para los expertos, formar a la población. En caso de terremoto, ¿qué tiene uno que hacer? Para ello, aseguran, son esenciales los simulacros.